Bienvenidos a QR. Estamos en vivo por Bravo TV. Como decíamos con Juan Di Natale, es muy sencillo agarrar o tomar alguno de los fragmentos de toda la escena política en la Argentina en este tiempo y tratar de hacer de eso como la única verdad, digamos, ¿no? O por lo menos la única perspectiva. Y es muy complejo. Trataremos de encontrar las preguntas indicadas para este momento y a ver si juntos, casi les diría colectivamente, tratamos de entender un poco mejor la escena. Lo cierto es que desde que alguien convenció al ecosistema político, y cuando digo ecosistema político digo a los partidos políticos, a las organizaciones sociales o a los sindicatos, al poder económico, a cierto sector de los medios de comunicación, convencieron de que mañana es el día D y que la Corte Suprema de Justicia ya tiene firmado, ya tiene todo listo, ya tiene un acuerdo, un consenso para confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner y que por ende Cristina Fernández de Kirchner, 1, va a ser detenida, 2, no podrá participar de las elecciones y entonces allí habrá motivos para pensar eventualmente en una proscripción. Lo que ocurrió certeramente es que no sabemos si se abrió, pero por lo menos se resquebrajó la caja de Pandora. Y por eso esta es nuestra portada. Vean ustedes que no se abrió, está agrietada, está resquebrajada, está a punto de. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, según el propio mito griego, que cuando se destapa la caja de Pandora aparecen todos los males, o por lo menos la situación tal cual la conocemos cambia rotundamente. Y eso podría ocurrir si un acontecimiento político como el que acabamos de describir y como el que todos tenemos en el inconsciente en este momento, todos estamos visualizando de alguna manera el momento en que la Corte haga trascender ese fallo, en que se toma una decisión sobre si Cristina iría a una alcaidía, sobre si prisión domiciliaria, sobre las fotos que van a querer tener, sobre los comentarios de todo tipo que ocurrirán en ese momento, sobre las reacciones de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los espacios de la política, de uno y otro lado. Pero eso todavía no ocurrió. Pero estamos actuando como si eso fuera a ocurrir, concretamente mañana a las 10 de la mañana. A última hora se conoció, después de que habló Cristina, en el momento en que hablaba Cristina en el Partido Justicialista Nacional, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad quizá está todo acordado, pero todavía no se va a dar a conocer, que uno de los ministros está en desacuerdo, está molesto porque lo presionan. En un rato Irina Hauser nos va a contar todo lo que sabe, muy buena información, si no la mejor, Irina Hauser sobre la Corte, que ese ministro viajaría a México, entonces si no están todos los ministros presentes, entonces ya se dilataría, que sería pero antes del 19. Bueno, lo concreto, insisto, es que nuestra vida política se alteró. Y vamos a tratar de repasar por lo menos 3 elementos de eso. Primero, el electoral. Porque si efectivamente esto se confirma, y Cristina Fernández de Kirchner, que anunció hace muy poco tiempo que va a ser candidata en la tercera sección electoral, no puede participar, absolutamente cambia todo. Cambia la elección en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, entonces eso seguramente va a irradiar algo muy distinto, si Cristina participa o no, al resto de las elecciones que se van a dar en el país y sobre todo la nacional. Cambia la lógica de la oposición, cambia la lógica del peronismo o del campo nacional y popular, porque bueno, sin Cristina en cancha hay que barajar y dar de nuevo. ¿Cómo son las estrategias? ¿Quién va? ¿Quién representa lo que iba a representar Cristina? Y en el gobierno lo mismo, porque el oficialismo también está armando toda su estrategia en función de que Cristina esté y su decisión de ser candidata. Entonces, lo electoral cambiaría por completo. Es un golpe en el tablero muy, pero muy fuerte en ese sentido. Cambia también la vida del propio peronismo y la vida del campo nacional y popular. Lo vimos hoy, hace unos minutos nada más. Cristina Fernández de Kirchner con toda la centralidad de la escena en una reunión en el PJ Nacional, insisto, que ya estaba prevista para reivindicar la resistencia peronista por los fusilamientos de José León Suárez en 1956, pero estaba Cristina en la centralidad, la expectativa por Cristina. Es algo que volvió. Y estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires en primera fila escuchando con atención. Primero tomando la decisión de estar, un gesto político muy importante, en el marco de la construcción de la unidad, que todavía no está resuelta. Pero que evidentemente
la posibilidad concreta a lectura del campo nacional popular de la proscripción de Cristina, con todo lo que eso significa en la historia del peronismo, bueno, amalgama de una manera muy distinta. Y Cristina plenamente consciente de esto. Ahora, en este segundo escenario, en el campo nacional y popular, a partir de esta caja de Pandora que se agrieta, también hay una responsabilidad. ¿Cómo utilizar la recuperación de la figura de Cristina, que se convierte de alguna manera en la razón de una reunión que estaba costando y mucho, y por obvias razones, porque digamos, si hay un 50% de la sociedad, es aleatorio lo que estoy diciendo. Si hay un 50% de la sociedad en la Argentina que cree que Cristina es corrupta, está esperando algo de la Corte. Ahora, el resto que cree que Cristina está siendo perseguida por el Poder Judicial, si tenía diferencias con Cristina, críticas con Cristina, que vienen de antaño, de la elección de Alberto Fernández, de su comportamiento durante ese gobierno, luego de cómo se dio la selección bueno, todo el comportamiento ahora respecto a Axel Kicillof, todas esas cosas se diluyen un poco. Contradicciones primarias y secundarias. Lo más importante ahora es una líder como Cristina Fernández de Kirchner perseguida. Y entonces, ¿qué hace el campo nacional con eso? Tiene una responsabilidad enorme de cómo administrar otra vez esa centralidad, otra vez ese volumen muy importante que quizá estaba diluido. Por eso, Cristina entiende la escena y fíjense lo que dice respecto a las responsabilidades de esa unidad. Organizar y permitir, como lo hicimos, que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían vamos a volver, y muchos no creíamos, muchos no creían, nosotros creíamos, muchos no creían, pudimos darnos una estrategia de construcción. Esto también requiere, ojo, desprendimiento personales, porque la unidad, siempre y cuando el primero sea yo, así no se construye la unidad. La unidad se construye, no importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria, como lo hicimos. Muy avispado el director, ¿no? Porque inmediatamente lo ubica a Axel Kicillof, insisto, en primera fila, en todo un gesto político. Decía, encolumnado el PJ, encolumnado por Cristina, y uno podría decir, alrededor de Cristina o no, recupera una centralidad, inevitablemente, y en esa centralidad deja ese mensaje, pero deja otro también, importante, respecto de los lugares en las listas. Y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. Déjense de joder de una buena vez por todas. Déjense de joder de una vez por todas. Si todos o casi todos y todas han llegado en un proyecto político que nació y se parió allá por el 2003. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Fue el hijo de la explosión de la convertibilidad. El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando, porque esto finalmente va a terminar también en una gran crisis. No hay posibilidades de final feliz. Desde ya Cristina hace otra vez un diagnóstico del modelo económico, del modelo social y político del gobierno de Javier Milei, pero alrededor de eso, bueno, ofrece su mirada respecto de cómo debería forjarse esa unidad o eventualmente cuál es el sentido de la oposición política en este momento. En este tramo, dijimos, hay una suerte de reunificación a partir de la persecución a Cristina o de la interpretación de la persecución a Cristina, hay una reunificación dentro del campo nacional, hay una responsabilidad sobre cómo manejar nuevamente esa acumulación y también de lo que pueda pasar en la calle. Vamos a hablar con Hugo Yasky, ya está con nosotros, secretario general de la CTA. ¿Por qué? Bueno, porque alguien podrá decir, che, otra vez lo de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a dar, pero ¿cuál es ese quilombo en concreto? ¿Habrá una movilización el primer día? ¿Habrá solidaridad internacional? ¿Habrá en algunos sindicatos algún paro? ¿Y el cuarto día cómo es?
¿Y el quinto día cómo es? Si efectivamente le encarcela a Cristina. Ahí hay responsabilidades, ahí hay cosas para preguntarse, para tratar de indagar a ver de qué se trata aquello de si la tocan a Cristina en un escenario completamente distinto, porque ahora gobierna Milei hace 1 año y medio. Y el plan económico y el ser oposición implica efectivamente otra cosa. Bueno, y finalmente, ¿quién tiene la pelota? Tercer elemento de esta caja de Pandora que se está resquebrajando, que es la Corte, que es el Poder Judicial. Porque cuando alguien se mete en una encrucijada, cuando alguien se mete en un conflicto, siempre tiene que tener muy en claro cómo sale de ahí. Y no está clara la salida de la Corte. Todos están mirando a la Corte. ¿Qué va a hacer la Corte? La presión desde los sectores más conservadores, del poder económico real, del gran capital, dice, bueno, Cristina tiene que estar presa, fuera de la cancha. Y la Corte ya decidió, es cuestión de tiempo. Entonces la Corte, que algo habrá hecho también, ¿no? Para que, con alguien habrá hablado algún ministro de la Corte, para que esa información se conozca de la manera en que se conoció. Volvemos a la teoría, todo es verdad. Seguramente alguien dijo algo y seguramente después se fue construyendo toda la versión o la certeza. Pero ¿la Corte qué va a hacer? Porque si la Corte no decide pronto, lo que Joaquín Morales Solá le decía en varias editoriales tiempo atrás, habrá perdido la oportunidad, recaerá sobre su espalda la posibilidad de que una corrupta como Cristina vuelva a ser candidata y eventualmente gane. Y esté viva en la política argentina y la política argentina vuelva a girar alrededor de una figura tan concreta. Ahora, si la Corte efectivamente decide condenar a Cristina, con lo grosera que es la escena, con causas que ha tenido años sin definir y muy importantes, por ejemplo, el decreto 70, que prácticamente es una reforma constitucional y lo tiene la Corte y no dice nada. Y no hay rumores sobre que está a punto de decidir ni nada que se le parezca. Si la Corte lo hace además sobre una causa tan grosera como la de propia de vialidad, entonces la Corte queda señalada también como haber jugado políticamente para proscribir a una dirigente política y para inclinar la cancha. Eso es un problema también, muy serio. Genera un efecto muy pero muy complejo. De alguna manera, también lo decía Cristina en este tramo. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente. Es el PJ judicial, digamos, ¿no? El que ya no los mandan a Panamá, a las escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino los mandan a cursos de derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Pero es eso. Y bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Uno se sigue preguntando si en realidad quien adelanta el movimiento es Cristina, a sabiendas de que se estaba construyendo esta certeza de que iba a salir la condena. Y entonces el peso sobre la Corte iba a ser mayor. Jugada estratégica muy inteligente, eventualmente, pero es una anécdota. Porque el desafío que tenemos entre manos es tratar de pensar más allá de Cristina. El desafío que tenemos entre manos es tratar de pensar más allá de esta elección, más allá de la próxima elección, del corto y el mediano plazo, porque en el largo plazo lo que se consolidaría, en función de lo que dice Cristina, en este último tramo, es la imposibilidad de confiar en uno de los poderes del Estado, es en la imposibilidad de confiar en el Poder Judicial, la imposibilidad de confiar en el árbitro que decide de los conflictos que tenemos como sociedad, quién dirime, quién tiene la última palabra, porque si no le creemos a ese árbitro, porque si en realidad no hay que hacer las cosas de tal manera como para convencer al otro de que tenemos razón, o a la sociedad, si la política no tiene que hacer un esfuerzo para convencer a la sociedad de que su modelo de país es el mejor, y en realidad hay que acumular poder para poder presionar de mejor manera al Poder Judicial para que incline la balanza, para que incline la cancha, es un problema muy importante para la convivencia democrática. Porque ya el otro no será un adversario, será un enemigo. Y eso es lo que estamos viviendo de hace mucho tiempo. Cristina habló hoy
de las falsas dicotomías, de los falsos enfrentamientos. De alguna manera intenta hablarle a todos los sectores de la sociedad para tratar de representarlos y darse cuenta que la grieta no es nueva, no es desde la recuperación de la democracia acá, ni siquiera desde cuando comenzó el kirchnerismo, si es que viene mucho más atrás. Que es la idea de la construcción de que el otro no es un adversario político, es alguien a aniquilar. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero es muy importante, porque si no se confía en el Poder Judicial para administrar esa tensión, entonces es fratricida. Es un todos contra todos, que de ninguna manera termina bien. Y cuando se agudizan las contradicciones, cuando cada vez es peor la convivencia y cada vez es peor la calidad de vida de la gente, todo se vuelve más sanguinario. Todo se extrema. No hay límite para eso. Y ese es el verdadero problema que tenemos enfrente. En un contexto y en un clima muy raro, muy turbio, donde pasan cosas que no creíamos que iban a volver a pasar. No para meternos ahora en detalle, en un rato lo va a hacer Irina, pero lo que ocurrió con Juan Grabois el fin de semana, la detención por tratar de defender un espacio histórico, un edificio histórico, es muy grave. Juan Grabois fue detenido, pero presten atención a lo que decía hoy Juan Grabois, cuando tuvo en sus manos lo que dijo el juez que entendía en la causa. No la policía, no el gobierno, el juez, el que tiene que definir cómo se resuelve, como decíamos recién, un conflicto. Escuchen con atención. Lo que yo sí tengo es el documento, me acaba de llegar, te lo mando en un rato, sí, donde el juez durante el operativo sí, no solamente no les ordena mi detención, ni el desalojo del lugar, sí, sino que les ordena que no lo hagan. Les ordena que no lo hagan. Entonces la orden de Bullrich y de Milei de meterte preso a vos, que termina ligándola de rebote, pobre Valentín también, es una orden que iba en contra de lo que ordenaba el juez hacer en ese contexto. Exactamente. Ahora, exactamente. El juez le hace la consulta a la policía, obviamente no creo que lo haya llamado Milei al juez. Entonces, como era un operativo policial, el juez responde más o menos conforme a derecho. Pero entonces, perdón, ¿no le cabe al comisario Rolle, a la jerarquía de la Policía Federal, alguna sanción? Pues al comisario, a la ministra, al presidente. Pero a ver, en la Argentina es joda. El presidente Milei y su hermana Karina, valijera de la criptoestafa de la que nosotros somos querellantes y nos está yendo muy bien en la querella, hasta que desde luego el poder defina otra cosa, porque el poder judicial acá anda por los carriles de la normalidad hasta que le meten una valija con guita, sí, o le meten una pistola en la cabeza, que es un aprete mafioso también de la CIDE, entonces ahí cambian la decisión. Insisto que ahora lo vamos a ver en detalle con Irina Hauser, pero a ver si se entiende lo que dice Juan Grabois. El juez, el árbitro, el que tiene que decir esto se hace así, esto se hace asá, estas son las reglas, el juez no ordena ni el desalojo del edificio ni la detención de Grabois. ¿Quién lo ordena? El Poder Ejecutivo. Como lo confesó el jefe de la policía. Me lo pide Patricia Bullrich porque es una orden del presidente. El Poder Ejecutivo toma la decisión de detener a alguien. No es grave, es gravísimo. Y entonces Juan Grabois dice, como Argentina es joda, y ese es el problema. Ese es el largo plazo. Que no puede valer todo. Que no puede desaparecer, no puede haber mitad de la gente que crea que el Poder Judicial no es justo, que la justicia no es ciega. Y ahí aparece con mucha importancia Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri. Nadie podría decirle a Pablo Abeluto que se afiló la cámpora, ni que es peronista, ni que no tiene cierta animadversión política respecto del kirchnerismo, nadie lo podría decir. Pero sin embargo, tiene la lucidez suficiente, la honestidad intelectual suficiente, yo diría la preocupación suficiente para hacer esta caracterización. Lo de Cristina me provoca una enorme tristeza y un enorme dolor. Yo no sé si Cristina, porque tenemos un sistema judicial que no nos deja tranquilos. Cuando los militares fueron juzgados por la Cámara Federal, en el juicio de las juntas, todos, unánimemente, o una inmensísima mayoría de los argentinos, creímos que esas sentencias habían estado fundamentadas.
porque habíamos escuchado los testimonios de las personas a lo largo de todo ese proceso. Entre paréntesis hay una cuenta que recomiendo que está siguiendo todos los días, día por día, el juicio de las juntas, lo que pasaba, lo que se decía. Pensá que yo tenía 20 años en ese momento, que es como lo mejor que te puede pasar a los 20 años es que te toque vivir una experiencia histórica como esa. La segunda cosa es que, por lo tanto, si Cristina es condenada, una parte de la sociedad que existe va a sentir que está siendo proscripta. Y si no es condenada, otra parte de la sociedad va a sentir que no hay justicia en la Argentina, no sé qué. Bueno, así es invivible. Un país así es invivible. Es inconvivible, digo, no sé si existe la palabra. Bueno, si existe o no, ex-ministro de Cultura, pero está claro lo que quiere decir, no se puede convivir. Lo que les decíamos en varios programas anteriores de QR cuando estábamos frente a esta escena. No hay convivencia democrática, eso es lo que ocurre. No hay posibilidad de convivencia democrática si no confiamos en el Poder Judicial. Y sobre todo en un contexto... El Poder Judicial no lo inventó Milei, este Poder Judicial. El Poder Judicial en sí mismo hizo de todo para llegar a este lugar. Y la política también. Es más, el campo nacional y popular también hizo de todo porque tuvo la oportunidad en su momento para poder modificar el Poder Judicial, para tratar de sanearlo de alguna manera, y no lo hizo cuando lo tuvo a tiro. Razones muchas, que en algún momento sería interesante conocer de fondo, pero no ocurrió. Ahora, cuando el contexto en el que estamos es cada vez peor en términos de agresión, y es el odio el que manda, y es el odio el vector para la construcción política de un espacio, sin Poder Judicial, o peor, con un Poder Judicial que retroalimenta eso o dice, dale que va, siga, siga, la situación es muy límite. Y es difícil expresar lo límite en lo límite de la situación en la que estamos. Hay alguien, el gobierno se esmera por dejárnoslo en claro. Agustín Laje es una suerte, diría Gramsci, de intelectual orgánico, del libertarismo, de la libertad avanza. Escribe los libretos, da letra, construye los conceptos, construye las imágenes de este gobierno. No él solo, pero es un jugador muy importante. Presten atención para ver la gravedad y el límite en el que estamos jugando a todo esto y lo deteriorada que está la democracia. Presten atención a lo que posteó en las últimas horas. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. ¿Qué quiere decir es hora de asumirlo? ¿Qué es lo que hay que hacer si lo asumimos? Está muy vinculado a Milei diciendo la gente no odia lo suficiente a los periodistas, pero el ejercicio que tratamos de hacer en QR es la gente no odia lo suficiente. Ese es el mensaje. Hoy se hizo un ejercicio muy interesante. Se reemplazó zurdos, ya lo habíamos mencionado aquí en QR, se reemplazó zurdos por judíos. Entonces le damos de vuelta la frase. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los judíos? Imagínense esa escena. Nadie podría decir, nadie lo toleraría eso, pero eso en algún momento existió. Eso pasó. Se logró empatizar a un sector muy importante de la sociedad con que había personas que pensaban de determinada manera con la que no era posible convivir y que eran enemigos y que había que combatirlos y que había que odiarlos. Entonces, este es el contexto, este es el clima en el que el Poder Judicial llega a una escena, mañana, 10 de la mañana, en que si toma una decisión generará determinado tipo de acontecimiento político muy fuerte, de mucho impacto, y si no lo toma también. Mañana, la semana que viene, la fecha clave es el 19 de julio, que es cuando se inscriben las candidaturas. En esa escena estamos. Da la sensación que no todos lo perciben de la misma manera, o que eventualmente la gravedad gira alrededor de un nombre propio o de una elección en particular. No, es mucho más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Nuestro desafío, nos parece, en QR, es alertar sobre esto, tratar de conectar con aquellos que piensan distinto o que vienen pensando distinto las cosas en la Argentina, pero que tienen todavía un resto de humanidad,
un resto de empatía por el otro, un resto de respeto por la democracia y sobre todo afilar muy bien las preguntas que le hacemos a la escena. Y que cada uno se haga responsable de las acciones de aquí en adelante, porque de eso depende muy buena parte de nuestra convivencia pacífica, de la salud de nuestra democracia o de lo que queda de ella. Arrancamos QR con las voces del día. Es como ir con un Beatle en los 60. Multitud de gente. Más de 20.000 personas acá en el planetario. Ahí va. Hay un filósofo que dijo, no empecemos con las proscripciones porque si no se muere la democracia. El Poder Judicial se está reservando para sí mismo la capacidad de decir quién puede gobernar y quién no. Y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Todo esto con editoriales que dicen, ay no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, mirá cómo tiemblo. Esto es una advertencia. Corte Suprema, actúen a justicia. Miren que la vida es un boomerang, va y viene. A toda la gente puso el esfuerzo para que estemos en democracia. Y aguante la renovación y arriba Misiones. De ninguna manera se lo puede culpar a una persona por defender su legítima defensa. Ahora, ¿qué acaba de decir el fiscal? La verdad que estoy indignada con el fiscal. El aplauso lo vamos a escuchar. Van cerrando los colegas, primero porque no se vende. Si bajan las ventas en los supermercados, imagínate en los kioscos, ¿no? La empresa obtuvo ganancias de 95 millones de dólares y que ahora nos echen. Hay una decisión irrevocable. El que toma va preso. Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Si hoy se va un oncólogo del hospital, no es que tocas un botón y aparece otro. Tener un gobierno que por todas las vertientes denosta, descuida, el esfuerzo es ir convidándonos a una confluencia de cómo vamos a dar respuesta a esto, cómo vamos a salir. La situación del Garraham es tremenda y hay que ponerle el ojo ahí, la atención. Miren cómo está la situación y cuando haya que meter el papelito en la urna, piensen en eso. Y es muy interesante porque de fondo están los pesqueros, solo en la jornada de hoy, ¿no? Los pesqueros en Mar del Plata protestando, los profesionales y toda la comunidad del Garraham pidiendo por salarios, los hospitales en general nacionales y sus residentes, es decir, los conflictos están allí, viendo cómo se dirime, en todo caso, cómo se termina de definir la arquitectura política para llevar adelante esos conflictos, que es lo que importa. En definitiva. Muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Mariano Hamilton, ¿cómo están? Pablo Caruso, buenas noches. Ahora nos metemos con Irina y la información que tenga o su capacidad única. Si vienen prestando la atención en QR, capacidad única para leer cómo funciona el Poder Judicial y cómo se maneja la Corte específicamente. Hoy, Día de la Resistencia Peronista, claro, cuando confluye la historia en la esquina del presente, de la manera en que lo hace, es como si toda la tradición de resistencia del campo popular se convirtiera en la fuerza para el acontecimiento del que se está discutiendo, ¿no? Por eso Cristina puede decir, soy una fusilada que vive. Sí, de hecho lo es. Se castillaron la cabeza. Bueno. Es que claro, no hay mucha metáfora en eso. Es la muerte de la metáfora. Sí, a ella le castillaron en la cabeza. Así es. Sí, bueno, hoy, como todos saben, se conmemoran o se recuerdan. En realidad el 10 fueron los fusilamientos, el 9 fue el levantamiento o el presunto levantamiento, porque nunca llegó a levantamiento. Estamos hablando de los fusilamientos de José León Suárez que produjeron el 10, el levantamiento de Valle. Son dos cuestiones que van por carriles paralelos, aunque tienen el mismo sentido. El levantamiento de Valle, que termina con el fusilamiento de Valle y otros oficiales, y lo que ocurrió en José León Suárez con 12 personas que fueron fusiladas en un intento de fusilamiento a partir de la orden justamente de un oficial que se llamaba Suárez, José León Suárez. Suárez fue el que ordena el fusilamiento, y hay 12 personas que
son acribilladas, de las cuales sobreviven 7, que esto es también lo extrañísimo, ¿no? De los 12, 7 salen con vida. Entonces, ahí es donde uno toma las palabras, volviendo al origen, la resistencia empieza a cobrar cada vez más peso específico. Uno se da cuenta que acá en este país han ocurrido muchísimos hechos gravísimos. Ya la semana que viene vamos a hablar de otro, estamos hablando de los 70 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, pero han ocurrido hechos gravísimos y en general los que han puesto el cuerpo han sido los peronistas o los representantes de los movimientos nacionales y populares, como el caso de Hipólito Yrigoyen. Vamos a escuchar el momento en que Cristina Fernández de Kirchner decía: soy una fusilada que vive. Por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Enseguida se suma Hugo Yasky, enseguida viene Leo Grosso, que tuvo mucho que ver con que en el Partido Justicialista, 69 años después, hubiera un acto de estas características por los fusilados de José León Suárez. Irina, información. Yo insisto, Irina Hausa nos viene diciendo: che, guarda, me parece que están comiendo una curva, me parece que están dando por certeza algo que es operación, la Corte no funciona de esa manera, es información y es capacidad de lectura. Irina, seguís insistiendo con lo mismo, mañana no va a pasar nada. Insisto con lo mismo, estimo que mañana no va a pasar nada. También vuelvo a decir, la Corte te puede dar una sorpresa. De hecho, hay un columnista en el diario Clarín, Daniel Santoro, que utiliza esa palabra, la palabra sorpresa, porque evidentemente alguien se la ha dicho en la Corte, ¿no? Que van a utilizar el factor sorpresa con este tema. Hasta ahora han sido, por lo menos, tanto los medios, un grupo de medios, ¿no?, como algunas versiones que hacen circular desde adentro de la Corte, bastante eficaces en instalar la idea de que va a haber una sentencia adversa y que Cristina va a quedar... El entorno de Cristina incluido. Detenida. El entorno de Cristina incluido, bueno, con todo motivo también, ¿eh? Ahora, esto no quiere decir, porque ya el viernes escuchamos, sale hoy, sale hoy, sale hoy. La semana pasada también había habido mensajes. Bueno, y yo todas las veces te dije no va a salir hoy. Y también me atrevo a decirte que... Atención. Es casi imposible que salga mañana. Y te diría que es casi imposible que salga esta semana. ¿Por qué? ¿En qué fundamentas eso? Es muy importante lo que estás diciendo, tu lectura. ¿Por qué? Bueno, primero que... bueno, Carlos Rosenkrantz, que es un poco el que viene planteando algunas discrepancias... Lo venís diciendo hace 2 semanas. Sí, hace más. O más. No va a estar el jueves y viernes, se pidió una licencia. Cosa que a Ricardo Lorenzetti le pone los nervios de punta, ¿eh? Y hay como unas roscas internas que acentúan las habituales. Hay algo que pasa en esta Corte que no ha ocurrido con otras composiciones de la Corte anterior, que es que las internas están a la vista. Las exhiben ellos mismos. Es una guerra y este caso está atravesado por esa guerra también, ¿no? Y por eso venimos diciendo, el primero que puso la marca diciendo esto tiene que salir antes de que se presenten las listas y demás, fue Ricardo Lorenzetti, apurando a los demás, marcándole... Eso generó la recusación de Cristina. Eso generó la recusación de Cristina. Que fue rechazada, ¿no? Por él mismo. Rechazada por el propio Lorenzetti y por los otros dos. Que ellos utilizan esto también para decir, bueno, ojo que estamos trabajando, no es que no estamos haciendo nada. Ese es el guiño a los medios que le dicen hagan algo, ¿no? Y entonces se le da relevancia a cosas que son meramente habituales. Relevancia a minucias, ¿me entendés? Para decir hoy, para que te des una idea, hoy pasó algo dentro de la Corte que habitualmente no es una noticia. El secretario penal, Diego Seitún, terminó de hacer su proyecto, que aparentemente es el famoso 280, el proyecto para proponer una solución a este caso a los 3 supremos. Y alguien dijo, en este momento se está redactando el fundamento. Bueno, claro, se traduce como, mirá qué enorme lo que está pasando. Bueno, a última hora hoy volví a hablar con alguien de la Corte que me decía...
Esto es un insumo interno de la Corte, no quiere decir que los jueces hagan lo que dice esto. Por eso te digo, hay muchos dobleces, hay muchos vericuetos que yo entiendo que en general la gente a pie no conoce y es lógico que no conozca, pero que son pequeñas estrategias con las que se van mandando mensajes. Te decía, Rosenkrantz no va a estar. Hay algunas discrepancias en torno al modo en que saquen el fallo, hasta donde yo sé, y acerca de la fecha. Acerca de la fecha para que salga el fallo. Estas mismas dudas que plantea Irina, las planteó el fin de semana en una entrevista el doctor Eugenio Zaffaroni, que está en línea para charlar con nosotros. Eugenio, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Irina Hauser, Mariano Hamilton en QR, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan? Me imagino que la estaba escuchando Irina. Sí. Irina viene planteando hace mucho tiempo, cuidado con no comerse algunas curvas o creer que las cosas son siempre lineales, y cómo se van dando las informaciones dentro de una corte muy característica, esta corte, dice Irina, con muchas intrigas hacia adentro. Y algo, Eugenio, usted sugirió que Rosenkrantz no estaba muy cómodo con esto. ¿Por qué dijo eso? ¿Con qué información? Una versión que Rosenkrantz estaría de acuerdo en que se tramite la causa, se le abra la causa y se tramite. No nos olvidemos que en algún momento, cuando las irregularidades, no hacer caso omiso de los peritajes y cosas por el estilo, llegó a la Corte dijo que lo iba a resolver en su momento. Bueno, en su momento no es un certiorari, en su momento no es un 280 que dice no me interesa, ¿no? En definitiva, el certiorari dice no me interesa el caso. No me interesa el caso y por ende no lo tomo y queda firme. Eso no es tratar el caso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay algo que yo no creo que mañana pase nada. No sé, este triunvirato supremo, este tercer triunvirato que tenemos es muy particular, ¿no? Por ahí no responde a lo que fueron las tradiciones de la Corte. Pero la noticia de que va a salir mañana o bien es falsa, o bien es verdadera, pero cuando se escapa una información en la Corte, la tradición nuestra era que no se confirmaba la versión que se había fugado de la ley. ¿Por qué, Eugenio? ¿Por qué hacían eso? Porque queda mal. Es decir, bueno, se nos escapó una información, se nos escapó algo que tenía que quedar reservado. Normalmente no lo hacíamos. Pero bueno, como esta Corte es tan particular, este triunvirato es muy particular, no sé lo que puede suceder. Y también hay otro factor que me llama la atención, que en una de esas, alguien en el gobierno, tienen pocas neuronas, pero de repente por ahí le hacen sinarquia, ¿no? Y alguien se tiene que dar cuenta de que esto victimiza a Cristina. Y esa victimización tiene unos efectos muy considerables. Es decir, de alguna manera cohesiona. No sé, creo que a alguien le puede pasar esto por la cabeza y decir, no, mejor dejemos que compita y tratemos de ganar. Bueno, pero eso implicaría que el Poder Ejecutivo tiene capacidad de presionar a otro poder del Estado. Sería un problema. No me cabe la menor duda de eso. No, de eso no tengo dudas. Por otra parte, sí es cierto que tampoco estamos del todo seguros de que los tres, el triunvirato, esté por unanimidad en un certiorari, ¿no? Como decían hace un momento, estaba escuchando, los tres integrantes del triunvirato, ninguno fue juez. Y por ende hay algo que, bueno, la burocracia judicial tiene muchos inconvenientes, entre otros que la gente llega a creerse el poder que no tiene, pero tiene algunas ventajas. Y una de las ventajas es que enseña a cuidar la imagen de la función. Esta gente no tiene ese entrenamiento y entonces se pelean entre ellos, salen las discusiones, las reyertas salen en público, se hacen por escrito. Es decir, esto no ha pasado nunca, ¿no? Bueno, primero, en el mundo no existe ningún Tribunal Supremo de tres. Y en segundo término, tampoco en estas condiciones, ¿no? Eugenio. No sé qué va a suceder. Hay una señal, que sí es una señal de que la van a inhabilitar a Cristina, que fue la forma
en que in limine rechazaron la recusación de Lorenzetti. ¿Por qué es una señal? Es una señal porque un rechazo in limine de una recusación se hace solo cuando es muy ostensible que la recusación tiene por objeto dilatar. Y en segundo término tampoco es una causa común, ¿no? Es una causa que, bueno, merecería un trámite. Bien. Es decir, bueno, vamos a sacar un escollo del camino. Pero bueno, puede haber una actitud esquizofrénica. Por un lado mandar el mensaje y después hacer otra cosa. No lo sé. Pero no creo que mañana salga nada, ¿no? Por lo menos, si se mantiene esa cosa habitual de la Corte, no creo que sea mañana. Eugenio Irina Hauser tiene pregunta. ¿Qué tal? Sí. Raúl, buenas noches. Recién decías que justamente que la Corte debería analizar este caso, ¿no? ¿Y qué antecedentes por ahí? Ahí hay para respaldar esto que... Los peritajes, decir, bueno, primero no se hizo la obra, sí, se hizo la obra. Bueno, la obra está hecha. Bueno, segundo, se hizo con sobreprecios. No, los sobreprecios no estaban. Bueno, caramba, entonces, ¿qué sucede? Todo eso se discutió en la causa y, bueno, no se hizo caso omiso de todos esos peritajes. Si la obra se hizo y si no hay perjuicio, bueno, no hay delito. Entonces, todo eso, digo eso entre otras cosas, ¿no? Bueno, todo eso de alguna manera merecería, aunque se rechacen los argumentos de la defensa, merecería que se abra la causa y se lo discuta. En esta causa, como en la de cualquier ciudadano argentino, ¿no? Cuidado, decir no me interesa, decir, bueno, un 280, decir no me interesa la causa. Bueno, ¿dónde quedan nuestros derechos, no? Ese es el asunto, ¿no? Mariano. Cristina, cualquier ciudadano argentino, ¿eh? Zaffaroni, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Esto más que nada le hago una cuestión de, no sé si técnica o de estilo, o sea, no lo tengo muy claro. Una causa de la trascendencia institucional que tiene la condena de Cristina Fernández, la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ¿puede salir si no hay unanimidad? ¿Por un 2-1? O sea, ¿no sería una señal malísima de una corte de 3? No, es que no puede, necesita la mayoría de 3. Porque la corte formalmente es de 5, solo que hay 2 vacantes. Claro. Necesita mayoría de 3. Si uno de los 3 no está de acuerdo, tendrán que integrar la corte con 2 presidentes de Cámara, en fin. Por eso le preguntaba, porque no lo tenía muy claro. No, eso es así. A ver, Eugenio, una última pregunta, y voy a citar a Pablo Belluto, que es ministro de Cultura de Macri, que decía, acá tenemos un problema muy serio, porque si la Corte dice una cosa, habrá la mitad de la Argentina que cree que la Corte juega políticamente y avala la proscripción de Cristina. Pero si no lo hace, la otra mitad del país va a creer que la Corte dejó jugar a una corrupta en la política. ¿Qué problema nos trae eso en términos de convivencia democrática, más allá de Cristina y más allá de esta elección puntual? Mire, el problema es que si la proscriben a Cristina, ¿cuál es la imagen que tendría este régimen en el mundo? Presa o detenida en arresto domiciliario, lo que sea, la presidenta del partido opositor. ¿Qué clase de democracia es esta? ¿Qué imagen se le vende al mundo? En principio. Y en segundo término, insisto, la victimización de Cristina, cuidado que aglutina. No sé. Puede ser que alguien en el Ejecutivo se le ocurra pensar esto. Yo lo pensaría, ¿no? Es un paso cuyas consecuencias últimas son imprevisibles. Doctor, gracias como siempre. Un gran abrazo. Al contrario, un abrazo. Que esté muy bien.
Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias Bien. por venir. ¿Cómo que pensamos en QR que diagnóstico estamos hasta la manija? Que el diagnóstico lo tenemos claro. Entonces la pregunta es por lo que viene. Pero aún así, ¿cómo caracterizás la escena esta noche de lunes con la expectativa de lo que puede ocurrir mañana, con lo que ocurrió recién en el PJ Nacional? No, me parece una escena dramática para los que hemos vivido en un país que pasó por un genocidio, que pasó por la proscripción del peronismo, y esto que decía Zaffaroni, cómo se explica a nuestros hijos, a nuestros alumnos, yo soy maestro, que el principal líder de la oposición, y además la figura que tiene mayor intención de voto, más que el propio Milei, hoy en la Argentina, puede estar preso y proscripto de por vida. Es decir, eso es una anomalía. Lo que pasa, Hugo, que depende del proceso judicial, porque si vos me decís, mirá, puede ser todo el líder de la oposición que fuera, pero tuvo un juicio justo y efectivamente fue corrupta, y bueno. Bueno, es que eso es lo que no pasó. Eso es lo que no pasó, y hoy yo lo decía en la reunión que tuvimos en el Partido Justicialista. Antes del acto. Antes del acto. Lula fue condenado y encarcelado. A Lula se le murió la mujer, se murió uno de sus nietos, no pudo estar acompañando a su familia, 2 años preso, y hoy es presidente de Brasil. Entonces, ¿cómo se vuelve de semejante anomalía? Y acá no hubo un juicio justo, acá no hubo una causa judicial transparente, aquí hay factores de poder, recordemos el agua escondido, el tour con los jueces, las presiones, cómo se digitó el armado de la Corte, cómo se digitó el armado de todo el estamento judicial de Comodoro Pi. Acá todo el mundo sabe que eso es una mugre, y hubo un juicio político a los miembros de la Corte que no avanzó más por las presiones y porque no pudimos después continuar con esa decisión, pero Hugo, nadie dijo... Ahora te voy a preguntar qué se habló en esa reunión y qué se decidió, pero me quiero detener en eso porque me parece importante. Te adelanto mi posición, quizás es bastante obvia, pero yo creo que fue muy irregular el juicio. Pero hay un sector de la sociedad muy importante que cree que el juicio está bien y que cree que Cristina es corrupta. Y que si Cristina no va presa, su mirada respecto del propio Poder Judicial va a estar muy dañada también. Esta escena o nos parece complicada. Sí, por eso te digo dramático. Porque lo que manifestó Abeluto es así. Ahora, vos, si hay una mitad que cree que Cristina, porque hubo todo ese proceso además con injerencia de los grandes medios de comunicación, que estigmatizaron, demonizaron y construyeron esa imagen de que es una corrupta. Ahora, si hay una mitad de la sociedad que cree eso, pero hay otra mitad dispuesta a votar a Cristina Kirchner, lo más lógico sería preservar el principio de la democracia, de que alguien que en sociedades dualizadas, divididas, como está la Argentina y como está en el resto de la sociedad del mundo, alguien que representa a tanta cantidad de gente, lo más lógico, el sentido común, es que no puede estar presa porque hubo un juicio amañado y porque hay una presión en este momento, porque eso hay que decirlo. Así como uno podrá decir, bueno, la estrategia de Cristina, no, pero acá hubo una presión muy fuerte. Yo he leído editoriales en el diario La Nación, 4 o 5, que eran como una especie de casi te diría, de exigencia que se le hacía de apriete a la Corte, de apriete. ¿Qué se habló en la reunión previo al acto en el que habló Cristina y qué se decidió, Hugo? Fue una reunión muy amplia, donde estuvieron desde los rectores de las universidades a los organismos de derechos humanos, diputados de todos los sectores. No solo el peronismo. Todos del peronismo, algunos no peronistas, Sí. pero que forman parte del bloque nuestro.
Por ahora no se amplificó la convocatoria porque fue la primera reunión. La idea es convocar a otros sectores políticos no peronistas para conformar, yo lo decía, bueno, así como hubo en su momento una multisectorial que se inauguró en la Argentina, pero se expandió por América y por el mundo, cuando el caso de Lula. Entonces, generar algo así, muy amplio, con otros sectores, eso incluye a diputados y diputadas o expresiones no peronistas, y se habló, bueno, de las distintas medidas que se van a tomar. Yo planteé que tenemos que encarar esto como una carrera de resistencia, no de 100 metros llanos. No pensar que esto lo vamos a resolver e imaginar que además la construcción de esta resistencia, defendiendo a Cristina, defendiendo a la democracia, tiene que ser en todo el país. No podemos contentarnos con algunas acciones de la General Paz para adentro. Hay que pensar en que hay que construir en todo el país. ¿Y cuáles son esas acciones? Te voy a decir lo que dijo Raúl Timerman ayer, un poco provocando por conocerlo a Raúl, pero que parece interesante. Le preguntaron a Raúl, bueno, ¿qué crees que va a pasar? Entonces Raúl dijo, van a pasar 4 cosas. Primero va a haber una gran movilización. El segundo día probablemente haya algunos gremios que hagan un paro. El tercer día va a haber mucha solidaridad internacional. El cuarto día, que es el más importante, no va a pasar nada. Bueno, por eso. Gracias a Timerman, porque justamente es lo que hay que evitar. Y yo creo que tenemos que encender una llamita que tiene que ir de menor a mayor, que tiene que expandirse por el país, que tiene que expandirse por el continente. Lo de Lula fue efectivo porque hoy Lula es presidente. Y te digo, no hay que descartar nada. Yo, por ejemplo, ayuné, no siendo diputado, junto con otros grupos, 3 años frente al Congreso. ¿Por qué no pensar que ahora siendo diputado... En la carpa docente. Sí, ¿por qué no pensar que ahora siendo diputado, con otros diputados y diputadas, podamos ayunar dentro del Congreso, a ver quién nos va a decir a nosotros que no lo podemos hacer? O sea, la imaginación política está dispuesta a todo para generar una salvaguarda de Cristina, pero fundamentalmente de la democracia. Cualquier líder popular que estuviera en las condiciones de Cristina tiene que tener, de parte de los sectores que queremos vivir en democracia, el máximo de entrega y de generosidad, sin ninguna duda. Ahora, Hugo, te tengo queda picando la pregunta. Cuando la gatillaron a Cristina, era la famosa frase, si la tocan, ¿qué quilombo se va a armar? Y hoy, por lo menos, el común denominador de la mirada sobre lo que ocurrió es, la verdad es que no se armó ningún quilombo en ese momento. O sea que cometimos un gran error. Digo cometimos porque no me gusta criticar a mi fuerza política poniéndome de afuera. Está bien. Nosotros, en ese momento, estábamos convocando al paro con movilización. Y en el gobierno alguien decidió que fuera un asueto. Eso pasó en el Rosariazo, cuando la CGT, las regionales de la CGT convocaban un paro, era un gobierno militar, convocaron a un asueto para parar el paro. Con esto, ¿qué te quiero decir? Nosotros ahora tenemos que hacer todo para que esta resistencia crezca. En aquel momento se tuvo miedo a que la resistencia y la respuesta popular pudiera expandirse y se la intentó frenar. Yo creo que no hay que vender espejitos de colores. La situación no es fácil, tenemos un pueblo castigado, descreído, lo están mostrando las elecciones que estamos viendo, la última de Misiones es clarísimo, la mitad no va a votar. No es fácil, pero creo que esta gente pateó un hormiguero que se pensaron que estaba muerto y ahora van a empezar a darse cuenta de que no está muerto. ¿Y vos decís, Hugo, que todos los que estuvieron en esa reunión hoy están dispuestos a todo? Están dispuestos, sí, y hay que actuar con inteligencia, porque cuando uno dice a todo es poner el máximo de inteligencia, el máximo de intensidad y comprometerse con coraje, sin pensar en lo que puede venir. Es decir, conducir y hacer que esto crezca. Yo creo que efectivamente, bueno, mañana tenemos reunión de la CTA, seguramente, porque somos una central sindical, vamos a resolver el paro y la movilización
evaluando las circunstancias. ¿Pudiste hablar con alguien de la CGT? Y bueno, ahí conducción? estaban De la Sergio conducción. Palazzo, no, de la conducción no. De la conducción no, espero, pero bueno, estuvo un compañero de la Juventud Sindical, el hijo de Maturana creo que es, estuvo un compañero pariente que es de las 62 organizaciones, es decir, son referentes que por ahí alientan la expectativa de que la CGT eventualmente pueda decidir algo. Mariano. Hugo, concretamente, ¿vos ves que hay voluntad política o voluntad de resistencia? O sea, pero concretamente, porque viste, ya nos hemos comido la curva varias veces desde el Movimiento Nacional y Popular, especialmente con Cristina, como decía Pablo, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Efectivamente, este es un momento, al tener 1 año y medio de Milei y lo que todos sabemos, donde el Movimiento Nacional y Popular va a cerrar filas. ¿Lo sentiste en carne propia hoy en la reunión? No, ¿O sí. te quedó alguna cosita ahí No, que dijiste? no. La CGT, por ejemplo, que es No, a mí no. es como la gran incógnita. ¿Qué carajo va a hacer la Claro, CGT? la CGT no estuvo. Yo la verdad que no quiero... bueno, no es poco, ¿eh? No, bueno. Bueno, pero el Movimiento Nacional y Popular no es la CGT. No, pero es una parte importante. Nosotros estuvimos siempre... Sí. Yo era parte de la CGT en la época de Menem y no fuimos de la Sí, CGT. lo sé. De hecho, Entonces, te la cité. yo creo que el Movimiento Nacional y Popular va a cerrar filas. No quiero decir que no lo va a hacer la CGT. Tampoco te puedo decir lo va a hacer. Claro. Ahora, lo que vi hoy es voluntad de abroquelarse, voluntad de volver a revivir el compromiso para defender a Cristina, y hoy yo lo decía con todas las letras, acá hay que dejarse de hablar de las diferencias. El hecho de que haya estado hoy Axel sentado en primera fila, el gobernador de la provincia más importante y donde se va a dar en términos electorales la madre de todas las batallas, no es menor. Eso hay que valorarlo. ¿Y crees que, recién lo decía Zaffaroni, la victimización de Cristina le da cierta amalgama a las discusiones hacia adentro del campo nacional? Y yo creo que nos obliga a cuestionarnos, sin que esto signifique que nadie quiera sacar partido de esto. Es decir, hay que cuestionarse, hay que bancar a Cristina, hay que tratar de evitar que puedan proscribirla de por vida, y hay que generar las condiciones para que, si eso pasara, se revierta en una victoria de los sectores populares. El peronismo, yo lo he vivido de muy joven, pasó muchas situaciones como esta. Muchísimas. Y el pueblo siempre volvió, siempre. Hugo, gracias por haber venido. Gracias. Irina, vamos a repasar algo que mencionaba Hugo recién. Sí. Que tiene que ver con las irregularidades de la causa vialidad, pero bajo esta consigna. Estamos en un momento en el que explicar cosas complejas parece ser mucho menos efectivo, eventualmente, que un mensaje en la red social X. Es decir, 140 caracteres alcanzan para emocionalmente establecer una certeza, una verdad, y parece haber mucho menos tiempo para explicar, por ejemplo, estas irregularidades. Probablemente quien nos esté mirando en algún momento se canse de explicaciones complejas, jurídico-técnicas respecto de cómo se desarrolló el juicio y luego todo lo que fue ocurriendo. Pero nos parece muy importante insistir en esto, para que no quede como un capricho o una mirada política de algún sector que tiene cierta mirada de las cosas, ¿no? Igual. Te acoto lo siguiente, Sí. no es ni tan jurídico ni tan técnico porque es todo tan escandaloso. No, realmente. Y ¿sabes lo que percibo en estos últimos días? Que hay una mayor receptividad a escuchar qué es lo que pasó en este proceso judicial que mientras transcurría. Bien. Porque desde el momento que empezó el juicio oral por el caso Vialidad, que empezó mucho antes el caso Vialidad, estamos hablando año 2016, Con una absolución. Y bien vale recordar que el juez que tuvo la instrucción de esta causa, fue Julián Ercolini, uno de los jueces que viajó al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín. Digo porque esto es una línea de conducta, así que si querés, hay que tomar ese punto de partida, ¿no? Bueno, vamos Ahora, a repasar. Y la Corte, en el inicio del juicio oral, también tuvo una responsabilidad, porque Cristina y otras defensas le decían, ojo que este juicio está por empezar sin pruebas. Nadie peritó las rutas que dicen que no se construyeron, o que se construyeron a medias, ¿Eso está mal? que hay ¿Se puede empezar un sobreprecios. juicio sin pruebas? ¿Y cómo haces un juicio sin pruebas? Te lo pregunto. Bueno, desconozco. el juicio se hizo sin pruebas.
Vos preguntás cómo se hace mal. Como este. Se hace arbitrariamente. Se hicieron peritajes en el medio del juicio, no se hicieron los 51 peritajes de todas las rutas que se cuestionaban, se hicieron 3, después te voy a contar incluso las discrepancias que había al respecto, pero mira, vamos a repasar algunos datos. Vamos a hacer así, leemos primero la placa y explicás lo importante. Ya está Leo Grosso para charlar con nosotros, fue muy importante para la realización del acto de hoy de recuerdo y homenaje a los fusilados de José León Suárez en San Martín, ¿no? Irregularidades del caso Vialidad, imparcialidad de los jueces y fiscales. Diego Luciani y Rodrigo Jiménez Uriburu jugaron al fútbol en la quinta de Macri. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky visitaban al expresidente en Casa Rosada y jugaban al tenis en la quinta de Olivos. ¿Por qué nos detenemos en esto? Diego Luciani fue el fiscal que acusó, el fiscal que hizo 9 audiencias por YouTube, que las dio medio país, que se transmitían con ganas. Después cuando Cristina pidió declarar porque estaban incorporando una prueba que no se había tratado en el juicio, no la dejaron. No se dejaban transmitir tampoco o sea, había que hacer fuerza para que transmitieran una audiencia donde hablaba ella. Jiménez Uriburu fue integrante del Tribunal Oral que condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina. Y es el juez que apareció en una imagen en el Zoom, porque parte de este juicio se hizo por Zoom, aunque ya no era necesario, cosa que tampoco es menor, porque no se hizo presencial. Y el tipo apareció con un mate que tenía el escudo del Liverpool, que era el equipo de fútbol en el que jugaban, que estamos viendo ahí la fotito, los partidos en la quinta, los abrojos de Mauricio Macri. ¿Por qué es importante hablar de Mauricio Macri en este contexto? Porque durante todo el gobierno de Mauricio Macri se establecieron innumerables estrategias, por un lado para condicionar al Poder Judicial y por otro lado para perseguir al kirchnerismo básicamente. Bien. Y de hecho se desarrolló la famosa doctrina de Ursun por la cual se metió preso a más de 70 personas. Acá hay algo muy de esquina para plantear también, ¿no? Hay que hacerse una pregunta con suma honestidad intelectual. Si el juez toma mate, juega la pelota, juega al pádel, lo va a visitar muchas veces a tu adversario o al que te enjuicia, ¿vos lo discutiste, la bancás? ¿Alguien se banca eso? La respuesta es obvia y eso fue lo que pasó. Por lo menos sería muy raro. Vamos a la siguiente irregularidad. Son 5, si mal no recuerdo. Los jueces de casación, perdón, que vimos recién, Borinsky y Hornos. Borinsky es el que iba a jugar al tenis a la Quinta de Olivos, que fue además más de una decena de veces, no es que fue una vez, mientras Mauricio Macri pedía distintos castigos para Cristina, porque Mauricio Macri lo hacía abiertamente, no es algo que ocultara. Bien. Segunda. Bueno, acá viene lo de las obras. Irregularidades del caso de Vialidad. No se hicieron pericias de las 51 obras cuestionadas. Solo se hicieron pericias sobre 3 que no fueron pedidas por los fiscales y que terminaron con conclusiones contradictorias. No se compararon esas obras y precios con las de otros contratistas y con lo que se construyó en el resto del país, Siri. Mira, hay varias cuestiones sobre esto. Primero, se hicieron solamente pericias sobre 3 obras. Vos imaginate, ¿eso te parece una muestra de un delito? No, no me parece razonable, no sé si es habitual en juicios parecidos. Además para condenar a una expresidenta, claro, no es una cuestión menor. No, bueno, sin contar que nadie la mencionaba a Cristina ni mencionaba su responsabilidad. Porque no firmó un solo papel. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Bueno, estas pericias además fueron contradictorias entre la posición de los distintos peritos de las partes. Sí. Y estaba, por ejemplo, el tema de los sobreprecios. Entonces tenías a la Fiscalía con una posición, a los peritos de las defensas con otra posición y al tribunal con otra posición. Es un poco difícil sacar una conclusión de esa manera. No había unanimidad, nadie podía determinar cuál era el sobreprecio. Para que te des una idea, hubo peritos que llegaron a decir, bueno, usemos de referencia una revista que se llama El Constructor para ver si se aplicaba el valor de mercado. No, bueno, los peritos de la defensa se cansaron de decir hay que mostrar costo por costo, hay que ordenar todo. ¿Y sabes lo que hizo el Tribunal Oral? ¿Qué hizo? Lo que quiso. Hizo su propio cálculo. Hizo un cálculo que nadie sabe en qué está basado y calculó un perjuicio al Estado de 85.000 millones de pesos que no está explicado en ningún lado
O sea, ninguna de las pericias den eso. No, ni siquiera eso. ¿Me entendés por qué es escandaloso? Bien. Vamos a la siguiente irregularidad. Un disparate total. Se violó el principio de culpabilidad. Los testigos, incluyendo a los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que Cristina nunca impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista. Esto es así. Nadie la señaló a ella en forma directa sobre nada. Además de que ella, siendo presidenta, tampoco tenía las facultades para definir nada presupuestario respecto de la obra pública. Pero esto que pasó en el juicio, es decir, que no pasó, que la involucraran, es muy importante. Porque después, al final, cuando estaban en la recta final del juicio, empezaron a manotear cosas que llamaron, a la que le pusieron el nombre de prueba, de otros expedientes. Creo que tenemos alguna placa sobre esto también. Que si querés continuamos, como por ejemplo recurrir a... A ver, la repasamos, enseguida charlamos con Leopoldo Moró. Estamos repasando lo más técnico para despejar un poco la cancha en ese sentido y meternos de lleno en lo político con Leopoldo Moró y Leo Grosso. Acá tenés, antes de continuar con esas pruebas que te digo que manotearon de otros casos. Cristina no tenía atribuciones respecto de las obras, fueron votadas en el presupuesto nacional por el Congreso, el financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Santa Cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque no sé a cuántos diputados citaron a indagatoria y procesaron a nadie. O sea, se supone que acá son responsables los que votaron. El Congreso validó esas obras, rubricó esas obras. ¿Votó el presupuesto? Votando el presupuesto, ¿Para qué era el claro. presupuesto? Claro, eso fue lo que sucedió. Te quiero agregar además a esto, que esta causa empieza con un informe de vialidad, cuando estaba a cargo Javier Iguacel, que supuestamente señalaba irregularidades, y el propio informe de vialidad decía, no, las obras que se pagaron están hechas, no encontramos ninguna irregularidad. Y el Poder Judicial que dice, no importa, vamos a hacer el juicio igual. Es así de literal lo que te estoy diciendo. Creo que tenemos una más. Sí, lo que yo te decía recién, que es que se usaron, por ejemplo, chats de otro juicio. Los fiscales usaron chat de otro juicio, fue cuando las audiencias del juicio ya habían terminado. Usaron los chats del juicio a José López, el de los bolsos, ¿no? Plantearon un operativo de limpiar todo entre Cristina y Báez. Los chats nunca se trataron en el juicio y los jueces le impidieron contestar. Bueno, estos chats... ¿No se puede usar evidencia de otro juicio? No, no se puede. No podés traerlo si no es parte de la causa. Y menos si a la víctima, bueno, también es víctima. Si a la acusada, en este caso, no la dejas defenderse de eso. O sea, tiene que tener la posibilidad de defenderse de qué se la están acusando. Pero más allá de eso, era una truchada total lo de los chats. Porque no es que había un chat de Cristina con José López arreglando que había que pagar, ni siquiera había de Lázaro Báez, era un representante de Austral Construcciones que en realidad le estaba reclamando que le paguen las obras. Porque se venía el gobierno de Mauricio Macri que suspendió las obras. El gobierno de Macri fue el que suspendió las obras. Ahí seguimos con esto. Es importante decir, Mariano, y le saludo a Leopoldo Moró. Hay un detalle que vos decís todo el tiempo, que el 50% de la sociedad cree que Cristina es culpable, el 50% de la sociedad cree que Cristina es inocente. Yo te digo una cosa, yo no tengo ninguna duda que el 100% de la sociedad sabe que esta causa es una causa política. Que no es una causa por corrupción. Hay un montón de gente que nos sigue todo el tiempo las alternativas de una causa. Te digo, si no es toda la Argentina, por ahí le pego en el palo. Pero digo, todo el mundo sabe que una presunta causa que se siguió por corrupción, porque esto es en definitiva el origen, es que hay una presidenta que ejerció y tuvo un caso de corrupción. Esto todo el mundo sabe que es una causa política, no hay ninguna duda, después de los jueces jugando al pádel, los jueces jugando al fútbol, las cosas que vos contás, que eso se sabe. Porque no es una cuestión que no se sabe. Hola Leopoldo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan? Para nosotros también, gracias por esperarnos, pero nos parecía importante repasar con Irina y con Mariano, por lo menos lo más grotesco, digamos, de la causa vialidad, para entender de qué estamos hablando. Insisto, te voy a preguntar cómo estás viendo la escena, pero nos da la sensación que de diagnóstico estamos, que lo interesante es pensar qué es lo que pasa de acá en adelante en un acontecimiento como el que significa la posibilidad concreta de que Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una decisión de la Corte, vaya presa. Pero, ¿cómo caracterizás la escena de estas horas? Mirá,
obviamente no quiero eludir la pregunta, pero si vos me permitís un minuto voy a tomar uno de los tramos de la exposición de Irina, porque creo que la reacción que esto va a provocar está directamente relacionado a la capacidad que tengamos nosotros de cambiar la subjetividad de esta cuestión. Porque objetivamente no hay ninguna duda de que es una causa trucha, pero hay una subjetividad que se fue instalando que hace que mucha gente piense que Cristina es responsable de esta situación. ¿Y qué es lo que voy a tomar? Un tramo que se compara con un hecho que todos los argentinos hemos vivido en los últimos días y que conmovió a la opinión pública en todos los estamentos sociales. Cuando Irina cuenta que el presidente del tribunal, después de que se había iniciado el juicio oral, mucho después, casi al final, se descubre que era compinche del fiscal en un equipo de fútbol y que encima ese equipo de fútbol participaba de los campeonatos de la Quinta de los Abrojos de Macri, que es en definitiva el que impulsó la causa, o sea, el denunciante a través de Vialidad. Todos nos horrorizamos. Y es más, hubo un recurso en relación a eso que la Corte dijo, ya lo vamos a responder, que es en realidad lo que tendría que responder ahora. Bueno, esa situación yo la asimilo a lo que pasó hace unos días con la jueza McIntosh. La jueza McIntosh, en el caso Maradona, iba siguiendo un guión. Ella ya tenía un contrato a través de una productora con una plataforma muy importante para pasar un documental sobre este juicio. Y ella iba siguiendo el guión, incluso hacia una sentencia que coincidiera con el libreto. Bueno, lo mismo pasó con el tribunal oral, que la juzgó a Cristina. Tenían un contrato. ¿Con quién? No con una plataforma, sino con Macri. Y iban siguiendo un guión para que terminara de acuerdo a cómo tenía que terminar la película. Pero hay una diferencia. A la jueza McIntosh la apartaron inmediatamente y declararon nulo el juicio. Aquí ni apartaron los jueces, ni declararon nulo el juicio, ni siquiera se quieren pronunciar ahora sobre esas irregularidades. ¿Por qué? Porque tenemos dos Cortes Supremas distintas. Vos tenés la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que no dudó un instante en separar a la jueza que había hecho esta chanchada y anular el juicio, presidida por una jurista como Hilda Kogan, y acá tenés una Corte Suprema que está al servicio de los intereses del poder, que son los que están fogoneando este juicio con un solo objetivo, que es meter presa a Cristina y proscribirla, fundamentalmente proscribirla. Quería hacer esta comparación porque me parece muy elocuente y está muy presente en la memoria colectiva. Estos tipos que hicieron esto son la jueza McIntosh de Comodoro Pi. Muy interesante. De alguna manera contradice un poco lo que dice Mariano, es decir, hay una subjetividad muy fuerte de un sector muy importante de que Cristina es corrupta y que esta causa no tiene nada que objetarse. Y eso es un obstáculo importante para lo que viene. Es subjetividad en algunos casos y, ¿cómo podría decirte?, desconocimiento en otros. Hay mucha gente que ni siquiera conoce o se acerca a asomarse a esta causa. Ahora, ¿cómo va a reaccionar, o cómo está reaccionando, mejor, no cómo va a reaccionar, cómo está reaccionando el sistema político? Bueno, yo creo que está reaccionando bien, mucho mejor que antes en relación a estas cuestiones. Porque es tan grosero, tan evidente que la Corte se apresta a dictar un fallo de contenido político y no jurídico, que se le ponen los pelos de punta a todo el mundo. Pero ¿qué significa reaccionar? ¿Qué significa reaccionar bien, Leopoldo? ¿Significa que le hace pensar a la Corte qué es lo que tiene que hacer o que eventualmente si lo hace genera qué? ¿Qué tipo de situaciones te imaginás frente a una buena reacción, como vos decís, de la política o de ciertos sectores? A ver, hay pronunciamientos de incluso sectores políticos ajenos a Unión por la Patria, el kirchnerismo, el peronismo, como lo quieras llamar. El caso de Miriam Bregman, el caso de Lustó. Hace unos minutos leí un tuit de Ricardo Alfonsín, de Libres del Sur, que no participan ni van a participar de esta coalición política, pero que están alertando, junto con juristas de distinto pelaje y de distinto origen, la reacción internacional que se está encadenando. A nivel dirigencial la reacción es una buena reacción y yo creo que se va a ir incrementando. Además hay una situación objetiva, acá ya no juega lo subjetivo, una situación objetiva de millones de argentinos que la están pasando muy mal y que entonces a partir de allí
empiezan a entender y ver con más claridad, se le van abriendo los ojos, de que la persecución a Cristina en realidad es la persecución a ellos, es decir, a estos sectores que están sufriendo, que sufren la crueldad, que sufren la persecución. Entonces me parece que hay una identificación que se va produciendo entre la figura de Cristina como la que puede proteger a esa sociedad que está hoy a la intemperie y los que están en la intemperie. No se olviden ustedes además que esta Corte ya una vez el pueblo le dio un cachetazo, que fue con el fallo del 2x1. No es imposible dar vuelta a las cosas en la Argentina. Cuando el fallo del 2x1, las calles se llenaron. Está bien, fue un momento, un hecho muy específico, muy concreto, muy abarcativo, porque abarca a todo el sistema político, pero también eso hoy está en juego, porque en realidad esta condena a Cristina está reclamada por los genocidas que están con sed de venganza, por lo que llaman en el Clarín los lobos de Wall Street y el Círculo Rojo, que dicen, no, Cristina no solamente puede ganar la elección, ya como candidata desestabiliza la economía. Sí, la economía de ellos se están robando todo, pero no la microeconomía. Pero a ver, Leopoldo, en ese sentido te traslado algo que decía Zaffaroni hace un minuto aquí en QR. ¿No es un error victimizar a Cristina en este momento, cuando además dentro del propio peronismo hay una interna, hay una discusión? ¿No es un error ponerla en ese lugar y que se amalgame y que recobre una centralidad que, bueno, no digo que no tenía, pero que eventualmente es distinta a esta? Puede ser, sí, un error de quienes han imaginado esto. Lo que pasa que es también un deseo que es irrefrenable en estos grupos que quieren a toda costa venganza y sobre todo disciplinar y generar el ejemplo de aquí para adelante de que nadie puede meterse con ellos. Meterse con ellos significa meterse con ellos para beneficiar al resto de la sociedad. Entonces hay una cosa de odio irrefrenable que los hace actuar de esta manera, a punto tal de que están exhibiendo o exponiendo a la Corte como nunca, porque están pretendiendo que 3 tipos se pongan un uniforme, casco y dicten un mando, no una sentencia. Porque las proscripciones en Argentina, Pablo, no hace falta que haga historia con ustedes, pero es bueno recordarlo. Siempre es bueno. Siempre se originaron en gobiernos de fuerza. A Irigoyen lo juzgaron y también por defraudación al Estado, hoy lo recordaba Cristina en su discurso. Lo mandaron a la isla Martín García y aún peor, le metieron preso al defensor en la Penitenciaría Nacional para que no pudiera ejercitar la defensa. 15 años después, ese defensor de Irigoyen, un joven radical, fue el primer senador peronista en 1945, se llamaba Manuel Antilles. Y después lo hicieron con Perón, le hicieron infinidad de causas judiciales y le arrancaron o le sacaron hasta el grado militar. 18 años después le repusieron el grado militar y se anularon todas las causas. Pero lo que pasa es que en el medio ocurrieron las cosas que ocurrieron. Del 30 al 45 con el irigoyenismo, recién en el 45 el pueblo recuperó la capacidad de salir del fraude y en los 18 años de proscripción del peronismo, ya lo sabemos, muertos, fusilados, bombardeos, desaparecidos, etc. Ahora, ¿qué quieren? Que la Corte se haga cargo de esto. Como se cayó ficha limpia y la política no hizo lo que ellos querían, me refiero a estos poderes fácticos, ahora quieren que esta Corte, que es la más chica del mundo, la más pequeña del mundo, haga por ellos el trabajo sucio. Habrá que ver si la Corte se anima a hacer ese trabajo sucio. Leopoldo, muchísimas gracias como siempre. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Que estés muy bien. Ya está Leo Grosso con nosotros. Hola, Leo. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Fuiste muy importante en la construcción de la escena de hoy, en el acto. Tuvimos suerte, dijo Cristina. No hay casualidades. Eso era el cruce de esquina de la historia y la coyuntura, exacto, digamos, ¿no? Exacto. Pero me refiero porque nunca había habido un homenaje a las víctimas del fusilamiento de José González en San Martín. En el PJ Nacional, o sea, en San Martín se hace siempre. Yo soy de Suárez, de San Martín, claro. Y entonces es parte de mi vida, digamos, el homenaje a los compañeros fusilados. Pero nunca había habido un homenaje en el PJ Nacional a los fusilados, y fue algo que nosotros veníamos hablando con los distintos familiares, y bueno, cuando Cristina llegó al PJ Nacional apareció la posibilidad de armarlo, y ahí empezamos, de a poquito. En marzo estuvo Guado en una actividad que hicimos en San Martín, del espacio político que yo
participo ahí en el distrito. Y los familiares lo agarraron y le propusieron a él también y me agarraron a mí, bueno, nos comprometieron a todos y así empezamos a organizarlo. Cuando entró Cristina, lo primero que me dijo es: no nos imaginamos que esto iba a ser así, tan grande, porque la verdad es que habíamos pensado un homenaje más pequeño, más tranquilo, con Cristina, por supuesto, con los familiares. Hubo una muestra de fotos adentro, atrás de donde está hablando Cristina, ahí en la puerta hay una placa que se colocó, pero que por la cantidad de gente que hubo no la pudimos inaugurar, pero está ahí colocada la placa. Y en una parábola de la historia, en un hecho político que nosotros hacemos para recordar a los compañeros fusilados, pero para denunciar que la política de la oligarquía en la Argentina, de los grupos económicos, de la derecha de este país, siempre ha sido silenciar, acallar, fusilar, proscribir, eliminar al adversario, digamos, ¿no? Y en una parábola de la historia, este homenaje cae ante una inminente amenaza de proscripción de Cristina, que es hoy, casualmente, la adversaria más importante que tiene enfrente este gobierno, que no es un gobierno poco autoritario, digamos, es un gobierno bastante autoritario y déspota, y que lo estamos viendo con la represión, el sábado con lo de Juan. ¿Vos crees que el gobierno está detrás del intento de...? Todos dicen que no, pero viste que es como las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. Yo creo, y recién le recordaba en un contexto distinto a este, le recordaba a un periodista y le decía, el general Valle, cuando fue fusilado, que es el 12 de junio, también en la misma, fue el líder de esta revolución que hoy reivindicamos en el PJ, de este intento de restauración de la democracia. Cuando fue fusilado escribe una carta y se despide, y en esa despedida dice, bueno, ustedes con estos crímenes, con estas torturas, con estos fusilamientos, no van a poder ocultar el oprobio que le están haciendo pasar al pueblo argentino, ¿no? Los desastres del modelo económico de la dictadura de Rojas y Aramburu. Y bueno, yo creo que en el fondo hay como una intención de ocultar. Este gobierno tiene los tiempos finitos. O sea, los dólares se le acaban, ahora están buscando los dólares del colchón, y la situación está jodidísima. Y aunque ellos vengan a vendernos con todos los economistas liberales del planeta de que la inflación se estabilizó y la cosa está mejor, y hoy un periodista y un economista decía que hay una B corta de repunte económico. Yo no sé dónde viven esas personas, pero no es el mismo país donde vivo yo. Ahora, Leo, yo te escuché con atención cuando inauguraste el acto, y decías, bueno, de alguna manera siempre aparece, siempre el agua encuentra su cauce, digamos, ¿no? Y puede haber momentos y puede haber dificultades, pero en algún momento, eventualmente, siempre aparecerá. El río, sí. Bueno, hay una pregunta de fondo, que es si, mismo como síntoma la llegada de un presidente como Javier Milei, si efectivamente es parte de los reflujos habituales de la política o de la vida, de la historia de la política en la Argentina, o si en realidad hay una suerte de reseteo de la política. Y las lecturas que se hacían o las dinámicas de la política histórica, pongamos la política del siglo XX, ya no corren más. Que en definitiva termina siendo la pregunta por si eventualmente la pone en presa Cristina y no pasa nada. No, va a pasar y muchas cosas. Eso primero que quede claro, y el que avisa no traiciona. Le gatillaron en la cabeza, Leo, hoy. Bueno, y le gatillaron en la cabeza, y al otro día, más allá de un montón de cosas, había una Plaza de Mayo rebalsada de gente diciendo, muchachos, siguiente, hasta acá. Y al día siguiente, yo era diputado en ese momento, vergonzosamente, los diputados del PRO, que hoy son justo los que más duros estaban, son los que son los libertarios ahora, negando, nosotros proponíamos un repudio, un límite, una cosa de abrazo a la democracia fuerte, y los tipos negando. Pero bueno, eso después tiene sus bemoles. Yo creo que Milei es una cruza de cosas, de un gobierno nuestro que fracasó en muchos aspectos, de una situación más estructural del mundo, digamos, ¿no? De la economía capitalista global, de las plataformas, ¿no? La economía de plataformas, de la pandemia, la pauperización del trabajo, y un tercio de la clase trabajadora por afuera de los esquemas del trabajo tradicional, por lo tanto sin derechos, sin sindicatos, una cantidad de cosas que confluyen en este fenómeno nuevo, que es nuevo en la derecha.
porque fue el partido militar durante años, porque fue el partido judicial, porque buscaron meterse adentro del peronismo y construyeron el neoliberalismo con Menem, porque después encontraron a De la Rúa, porque después lo tuvieron a Macri, y fue fracasando esos intentos, y ahora encontraron este tipo. Yo creo que en esa dirección. Después, por eso yo decía, el peronismo es como el río, el agua busca su cauce y sigue, nada lo puede detener. El peronismo, el pueblo, el peronismo no es más ni menos que la expresión popular del deseo de una mayoría importante de argentinos de que este país sea un lugar más justo, ¿no? Tiene distintos nombres, va a tener distintos nombres, decía Cristina hoy, y seguramente, pero siempre está, porque este pueblo conoció a la industria, porque este pueblo conoció a la clase media, porque este pueblo conoció al sistema científico-tecnológico, porque este pueblo es un pueblo que tuvo más derechos y que tiene más derechos y que vemos cómo todos los días nos lo van arrebatando. Entonces ahí hay una llave, ahí hay pero por eso clic. te pregunto, aún todo eso, ahí te doy, Mariano. Tranquilo. Pero vos tenés una sociedad mucho más individualista que antes, producto de una enorme cantidad de situaciones, pero evidentemente es así. Los debates públicos se dan a través de esto, emocionalidad, poco argumento, poca idea, gente que no tiene ganas de ir a votar, se vio también en las elecciones en Misiones. Las movilizaciones ocurren, pero los propios dirigentes gremiales te cuentan que a veces calculan mucho si convocar porque no saben cuánta gente van a juntar. Cuesta movilizar. Una CGT que te dice no hay clima de paro o que eventualmente está siempre calculando a ver si tiene sentido o no hacer una movilización. Hay que darle tiempo. La doctrina del shock, la teoría del shock, ¿no? Sí. El shock dura mientras terminas de entender qué está pasando. La estrategia de este gobierno es muy hábil en eso. Todos los días te va cambiando la jugada y construyendo un escenario distinto. Y vos ves como todos los sectores de alguna manera empiezan a reaccionar de a uno, de a otro, de a otro. Hoy lo único que articula todo podría ser los miércoles de nuestros jubilados, que se bancan los palazos y que terminan siendo el punto de referencia de todos los que queremos movilizar para enfrentar a este gobierno. Después de ese proceso, además, apareció un incipiente ordenamiento del peronismo. La candidatura de Cristina generó las reuniones y los espacios que no había con Kicillof, con el resto de los espacios, para empezar a ordenar, y ahora estos tipos empiezan con que te quieren cortar esa salida política electoral que le podríamos dar a esta crisis o a la sociedad la sociedad votando a Milei que nos puso un corrector a nosotros, digamos, ¿no? De alguna manera fue como, es un corrector al peronismo que venía gobernando. Bueno, hay que construir esa salida porque es institucional, porque es democrática, porque es, por suerte, el mecanismo que encontró el pueblo argentino después de la crisis del 2001 para ir construyendo, para ir mostrando su voluntad. Mariano. Decís que hubo un correctivo para el peronismo y hace un rato nosotros pasamos un tramo de lo que dijo Cristina hoy y Cristina habló de escuchar, de escuchar lo que pasa. Ahí es donde creo que es la clave de lo que el peronismo, en lo que el peronismo estuvo fracasando en los últimos 10 años, para decirlo de manera, la última década. El peronismo escuchó lo que le pasaba a la sociedad, prestó atención, se dio cuenta que seguía hablando del aguinaldo, las vacaciones pagas y ya el 30% de la sociedad está registrada y el otro 30% la está pariendo, el 40% la está pariendo por otro lado. Sí, nosotros fuimos parte de esa discusión importante adentro del peronismo también, porque los movimientos sociales venimos planteando la UTEP y la sindicalización de los trabajadores de la economía popular que quedan afuera. De eso hubo discusiones álgidas en el peronismo y muy interesantes porque todos aprendemos y crecemos un montón. Yo creo que por supuesto el campo popular tiene que reconectar con la sociedad, volver a representar, dice Cristina. Yo creo que para eso... ¿Cuál es la clave? No, yo creo que es escuchar, es organizar, es dejar de pensar al partido o al espacio político nuestro como un espacio electoral y nada más. No, nosotros somos un espacio político. Yo quiero transformar la Argentina, no quiero ganar elecciones. Si ganar elecciones me sirve para transformar la Argentina, puede ser. Hay que ganar elecciones. Somos un partido que desde el Estado se plantea, pero también hay que organizar a los sindicatos, también hay que organizar a los movimientos sociales, a los estudiantes, hay que hablar con la sociedad, hay que acompañar a los jubilados. ¿Cuál es la tarea de un militante ahora? Lo decía Cristina en el salón, en el acto de hoy. Es acompañar a los que están sufriendo. Acompañar a los que están sufriendo no es una palmadita, es acompañar en la pelea para que abandonen esa situación de sufrimiento y se transforme en una situación de avanzada de los sectores populares. Eso es lo que tiene que hacer la militancia. Si la militancia hace eso, la alternativa popular aparece. Porque yo insisto con esto,
70 años se cumplen, 69 de los fusilamientos, 70 de los bombardeos a Plaza de Mayo. Irigoyen hablaba recién, Leopoldo está más atrás. Es mucha historia de un pueblo que ha peleado por sus derechos, que ha conquistado derechos. Argentina tiene una nota distintiva con respecto a sus hermanos latinoamericanos, junto con Brasil también, porque característicamente ha tenido un pueblo que ha peleado para empujar otro modelo de país que no es el que le sirve a 4 vivos, que son los de la Argentina agroexportadora o ahora de la Argentina financiera. Leo, la última. ¿Cómo rediseña o cómo redefine esto la discusión que había entre Axel y Cristina? Yo creo que no es tiempo, o sea que... Pero eso está, no se lo puede... Sí, pero bueno, hay que dejar los egos de lado, hay que dejarlos reposar, la humildad... ¿Pero eso pasa solo? No, creo que es un acto consciente de la dirigencia. Yo hoy lo vi como un acto, un gesto importante, que estén ahí los dirigentes del espacio de la provincia, bancando a Cristina en este momento, en las buenas y en las malas mucho más. Nosotros tenemos que postergar algunos debates, dejar... Cristina lo dijo hoy también, ¿no? Esa idea de bueno, la unidad se construye, pero no primero yo y después construimos la unidad. La unidad se construye y todo el mundo cede un poquito, porque la unidad es una síntesis, siempre es una síntesis. Y me parece que esa es la tarea, y cualquier dirigente que se digne de tener la conciencia de lo que está pasando hoy en la Argentina, porque yo insisto, la cosa está jodida para la gente, no para los dirigentes, ¿no? Cristina decía, hay que dejar un país cómodo para la gente, no para los dirigentes. Bueno, ahora la cosa está jodida para la gente, no para los dirigentes. Los dirigentes llegan a fin de mes, comen, vuelven a su casa. La gente la está pasando mal. Y nosotros nos tenemos que poner de acuerdo y plantear una alternativa. Pero además, organizarnos para acompañar a los distintos sectores que son atacados permanentemente por este gobierno. Leo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Antes de irnos a la tanda, Irina, hay información. Mañana hay una reunión en el PJ, ¿de quién? Hay reunión en el PJ, es el bloque de senadores de Unión por la Patria que se reúne con Cristina Fernández de Kirchner, con la presidenta. Reunión de Cristina con senadores. Sí, con senadores de Unión por la Patria, 10:30 de la mañana. El bloque. Del bloque. Recién Leo hablaba de la coordinación y de esto que empezamos a ver que se está armando. Y se hace la comparación permanentemente con lo que pasó después del atentado a Cristina, ¿no? Que esto del si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, no sucedió. Era un momento muy distinto. Esta efervescencia que estamos viendo ahora, no, ni cerca ocurría en ese momento. El peronismo estaba desarmado, corregime si me equivoco. Pleno gobierno de Alberto Fernández. En las puertas de la casa de pleno Cristina. gobierno de Alberto Fernández, sí, pero recordemos la primera vez que Cristina fue a declarar ese día de lluvia. Había una multitud imposible. Pero eso fue en el 2016. Sí, pero estoy diciendo... En la casa de Cristina, en la previa, mientras se desarrollaba el juicio, en la previa, en la casa de Cristina... Había 14 personas. ¿Cuánto? 14. No estoy de acuerdo para nada. No, había un montón de gente. Repleto de gente, Mariano, por favor. ¿El día que le gatillan? Sí, no, ese día, pero ella volvía a su casa. Me refiero a las movilizaciones previas. En su casa. Sí, hubo grandes movilizaciones en su casa. Tampoco fueron... Que después el operativo de Horacio Rodríguez Larreta para tratar de despejar eso. Pero yo de lo que te hablo es más de una coordinación partidaria, que es creo que lo que se está tratando de organizar en este momento, que es el gran hueco que me parece que hay la gran falta de los últimos años. Sí, organización. El peronismo es organización. Y bueno, por eso. Pero en el momento en que le gatillan a Cristina, que intentan gatillarle, a pesar de que estaban esas movilizaciones, había una sensación de, por lo menos lo que yo reconstruí, lo que también percibí en ese momento... Bueno, la propia crisis del gobierno. Por eso, era la crisis del gobierno. Y la movilización que hubo, yo sé que es odioso lo que voy a decir, la movilización que hubo estuvo encauzada por Alberto Fernández, también para que no se le viniera en contra de la furia de la gente y de la militancia que estaba yendo a apoyar por esos días a Cristina. No, yo no tengo ninguna duda de lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cuántos políticos había arriba del escenario ese día? Ninguno. Habló Alejandra Darín. Sí. Entonces, era un momento muy distinto. Me parece que este escenario es otro y que lo que se está gestando puede llegar a ser algo diferente y que es una oportunidad. Cerramos acá el capítulo corte, situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir a una tanda y al regresar nos vamos a meter en un tema sumamente interesante
tiene que ver con las protestas por las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Los Ángeles. Lo que ha ocurrido durante el fin de semana con voces desde los Estados Unidos. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y bueno, por supuesto, cómo sigue una situación que hace mucho que no se veía en Estados Unidos, con la Guardia Nacional yendo a contramano de lo que quería el propio gobernador del estado donde se están desarrollando estas protestas. Tanda y estamos con ese tema. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita a Adrián Mercado. Por favor, profesor. Silencio, silencio. ¿Te enteraste? Muy pronto llega a la pantalla de Bravo TV Peligro de Gol. Todo lo que pasa en el fútbol grande de la Argentina y del mundo en la pantalla de Bravo TV. Te esperamos. Basta. Bueno. Por Bravo TV. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Ponele Filco. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. 1, 2. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike!
¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Vamos a mostrarle unas imágenes que, si no les decimos de dónde son, no tienen nada que envidiarle un miércoles en los alrededores del Congreso en la República Argentina. Es una colega australiana que está en la cobertura de todo lo que está ocurriendo alrededor de las protestas por las políticas migratorias del presidente Donald Trump de Estados Unidos en Los Ángeles. Presten atención. After hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. Si prestan atención, hay una formación de policías que en un momento, el último de la fila gira, no sé si podemos llevarlo hasta ese momento, gira y le apunta directamente a la colega, insistimos, una colega de la prensa australiana que estaba en la... Miren el último, ahí se da vuelta y le tira. Impresionante, insisto, ¿no? Nada que envidiarle, ¿no? A los protocolos por estos pagos, pero es una situación muy, pero muy brava. Está en línea Beto Arcos, es periodista en Estados Unidos. Beto, soy Pablo Caruso con Irina Hauser y Mariano Hamilton en QR, aquí en Bravo TV, en Buenos Aires, Argentina. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches desde Los Ángeles. Estamos en una situación muy, muy triste y muy complicada por muchas razones. El viernes pasado hubo una serie de redadas contra inmigrantes a cargo de la policía llamada ICE, que es la Policía Federal que, digamos, que hace redadas recogiendo, arrestando, deteniendo inmigrantes indocumentados. Fueron a diferentes puntos de la ciudad y tan pronto hicieron su trabajo, empezaron las protestas. La gente, obvio, familiares, amigos, gente que pues se sintió afectada, empezaron a salir a las calles y de repente se fueron al centro de la ciudad, a donde tenían detenidos a muchas de esas personas. Y quiero decirte que fueron, en muchos de los casos, y como es común hoy en día, es que arrestan y detienen a las personas y las personas no tienen absolutamente ningún derecho a ver a un abogado, a nada. Y fueron recogieron en centros de trabajo, fueron al distrito de prendas de vestir, fueron también a escuelas. Imagínate a las escuelas. O sea, las sacan de las escuelas, las sacan de sus lugares de trabajo y después con destino de deportación. Sí. Y no tienen ningún derecho, no pueden decir, a ver, ¿dónde está una carta que me diga que voy a ser arrestado? ¿O dónde está un papel, algo legal que me diga, mira, está tu nombre aquí, eres indocumentado? Nada de nada. Se llevan a la gente. Y bueno, ha habido muchos casos, como ya se lo han sabido en otros medios, lo han reportado,
que han detenido hasta ciudadanos de este país. Entonces es una cosa absolutamente irracional y la gente está saliendo a protestar. Entonces ha habido desde el viernes pasado en el centro de Los Ángeles protestas de todo tipo. Bueno, hay gente que va simplemente a protestar, a enfrentarse a la policía, a esta gente de los agentes federales, pero ha habido gente que también ha lanzado botellas y piedras y la policía y estos tipos federales han respondido con gas lacrimógeno, con balas de goma, y ha sido un enfrentamiento que llegó el momento en que el presidente del país decidió activar de manera ilegal, hay que decirlo, porque aquí el que tiene el deber de hacer este llamado a la Guardia Nacional es el gobernador. Y el presidente tiene que consultar con el gobernador para activar la Guardia Nacional. ¿Y el gobernador del estado no hizo ese pedido, no hizo esa solicitud? Absolutamente no, no y no, porque no es necesario, porque la ciudad de Los Ángeles tiene una fuerza policíaca de más de 700 efectivos, suficientes para lidiar con una protesta de 100 personas, ¿me entiendes? Es decir, no era necesario la Guardia Nacional, y no solo eso, enviaron la Guardia Nacional 2,000 efectivos y también hoy enviaron a 700 marines. ¿Tú sabes qué es eso? Los 700 marines, que es que esta es gente que está preparada para ir a la guerra, no está preparada para ir a lidiar con civiles. Pero Beto, el ejército es parte de una fuerza armada, entiendo, corregime. Pregunta si habilita la Constitución estadounidense ese tipo de intervención sobre asuntos internos. Esto está violando la Constitución de este país, porque no hay el caso de disturbios. Cuando el gobernador llame al presidente a que ayude, porque han sucedido casos. Tuvimos aquí los disturbios de Los Ángeles en 1992, cuando había disturbios, pero eran cientos y cientos de personas, miles de personas que estaban robando, saqueos, y había quema de edificios, de casas. Era necesario que llamaran la Guardia Nacional para mantener un orden. Pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de protestas te estoy diciendo, de 200, tal vez 300 personas en diferentes puntos de la ciudad en total. Claro. No son miles. Y Beto, pregunta, ¿qué grado de apoyo tienen estas políticas migratorias por parte de la población en general? Bueno, dependiendo del estado, porque estamos en California, y en California aquí ningún alcalde de ninguna ciudad del estado, que yo sepa, está apoyando estas redadas. Tanto San Francisco, que las ciudades más grandes del estado, que son San Diego, la ciudad que está fronteriza con México, con Tijuana, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de San Francisco, de San José, ningún alcalde en esas tres grandes ciudades del estado ha apoyado esta política de migración. Desde luego que hay gente que sí lo apoya, sí hay gente que lo hace, pero la mayoría de la gente de las grandes ciudades no está de acuerdo con esta política. Estoy hablando de California. Sí. No puedo decir lo mismo de otros estados. Claro. Y bueno, Beto, la última pregunta, ¿y cuál es la situación ahora, en este momento? Bueno, en este momento acaban de llegar, hoy por la tarde, llegaron los marines de una base que está no muy lejos de aquí, a unas 3 horas, 2-3 horas de aquí de Los Ángeles. Llegaron 700 marines, además de los 2,000 de la Guardia Nacional. ¿Y qué van a hacer? La pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque en realidad no tienen nada que hacer. Vamos, es probable, o sea, lo que está pasando es esto. Mira, y te voy a dar un contexto más grande todavía, que quiero que entiendas. El próximo 14 de junio es un día nacional de protesta en todo el país. Se ha organizado un día nacional así, equivalente al paro nacional que ustedes hicieron el 24 de enero del año pasado. Que, por cierto, yo estuve allá para cubrir ese paro nacional. Es algo así que se va a hacer el próximo sábado por una razón. ¿Eso es por las políticas del gobierno? Bueno, por sí.
pero es porque ese día el presidente, es el cumpleaños del presidente y es también el día de la bandera de Estados Unidos. Y lo que va a hacer en Washington, en la capital, va a hacer un desfile militar para sacar a relucir, a desplegar el poderío militar de este país. Eso no ha sucedido en este país, que yo tenga memoria. Bien. Entonces, la respuesta de la población a nivel nacional va a ser un día de protesta. Entonces yo creo que esto también es una especie de ejercicio para lo que puede venir este próximo sábado. Bien, entiendo. No lo sabemos. Clarísimo, Beto. Vamos a seguir en contacto. Te molestaremos para ver cómo siguen las cosas. Nos interesa mucho, nos llama mucho la atención. Un gran abrazo. Muchas gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a una tanda muy breve y tenemos más QR. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, nos vamos a reencontrar.